Vi la patrulla llegando y sentí una paz en el corazón que nunca había sentido antes. Mi propio hijo siendo esposado en el patio de la casa, que compré con el sudor de mi frente y las lágrimas de mi nostalgia, y yo solo tomaba mi café de olla en el portal, observando que la justicia sucediera. Buenas tardes para quienes me están viendo. Mi nombre es Carlos Ramírez, tengo 77 años y fui chofer toda la vida aquí en Tlalnepantla, Estado de México. Trabajé 42 años manejando todo tipo de vehículos, camiones, taxis, hasta chofer particular de gente importante de la ciudad fui. Conozco cada esquina, cada bache, cada atajo de esta región como la palma de mi mano. Si te está gustando esta historia, dale like y suscríbete al canal Voz de los Abuelos. Deja en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es cuando estás viendo esto. Todos los días hay historia nueva aquí en este canal. Este viejo se pone muy contento cuando ve que hay gente de todo México queriendo escuchar lo que tengo que contar. La vida no me ahorró nada. Quedé viudo hace poco tiempo. Mi esperanza se fue después de 52 años juntos. Un derrame fulminante se llevó a mi amor en un abrir y cerrar de ojos. Ni tiempo de despedirme como debe ser tuve. Un día, ella estaba haciendo la comida, quejándose de los dolores de espalda. Al otro día yo estaba en el velorio, sin entender cómo el mundo podía seguir girando sin ella. Nunca fui hombre de lujos. Siempre ahorré cada peso, aun cuando manejaba para gente rica y veía todo lo que el dinero podía comprar. Mi filosofía siempre fue: vive con lo que necesitas, no con lo que deseas. Y así construí mi vida, sencilla, honesta, sin deber un peso a nadie. Lo que no esperaba era que mi propia sangre, mi hijo Douglas, fuera a pensar que un viejo como yo ya no tiene derecho a nada en esta vida, ni siquiera al silencio de mi propia casa. Pero eso se los voy a contar con calma, porque cuando uno cree que conoce a alguien que crió desde pequeño, la vida viene y te enseña que a veces uno cría víboras bajo el mismo techo. ¿Quieren saber cómo un viejo tranquilo como yo terminó llamando a la policía para su propio hijo? Entonces, sigan conmigo, que esta historia apenas está empezando. Nací en 1947 en un rancho cerca de aquí, hijo de campesinos que trabajaban en la cosecha de maíz. Mi papá, don Antonio, me puso al volante de un tractor cuando tenía apenas 12 años. «Mijo, quien sabe manejar nunca pasa hambre», me decía. Y tenía razón. Estudié solo hasta cuarto de primaria, pero lo que aprendí al volante me garantizó el pan de cada día por toda la vida. A los 18 años ya manejaba camión, llevando la producción de los ranchos a la Ciudad de México. Me levantaba a las 4 de la mañana, enfrentaba la carretera de terracería, lluvia, lodo, todo para llegar antes del mediodía a la central de abasto. Fue en esos viajes que conocí otros mundos, otra gente, que vi que la vida podía ser más que aquel rancho donde crecí. A mi esperanza la conocí en una de esas vueltas. Era 1968. Ella trabajaba en una fonda de carretera en Texcoco, linda como el amanecer, cabello negro largo, ojos café que parecían 2 capulines maduros. Paré a tomar café y salí de ahí con el corazón latiendo diferente. 3 meses de paradas coincidentes en esa fonda y conseguí valor para invitarla a salir. 6 meses después, nos casamos. Ella vino a vivir conmigo a una casita rentada aquí en Tlalnepantla. No teníamos mucho, pero éramos felices, ¿me saben? En ese tiempo ya había conseguido un trabajo mejor como chofer del municipio. El sueldo no era gran cosa, pero era fijo y tenía prestaciones. Cuando ella se embarazó de Douglas, nuestro único hijo, en 1986, yo ya tenía 39 años. Fue una alegría que no se puede explicar. Papá viejo, decían, pero papá consentidor, como pocos. Criamos al muchacho con todo lo que podíamos dar. No era lujo, era comodidad honesta. Siempre hice que estudiara, cosa que yo no pude hacer. Mi hijo no va a trabajar tan duro como el papá, le decía a Esperanza, que asentía con la cabeza mientras remendaba su ropa para ahorrar. Mientras tanto, yo hacía horas extras, agarraba fletes los fines de semana, manejaba hasta de madrugada si era necesario, todo para garantizar que él tuviera oportunidades. Douglas logró graduarse en administración,
el primero de la familia con título universitario. El día de su graduación lloré como niño, vestido con mi único traje azul marino, apretado en las costuras, Esperanza con vestido nuevo, cosido por ella misma. Qué orgullo sentimos ese día. Parecía que todo sacrificio había valido la pena. Construimos nuestra vida ladrillo por ladrillo. La casa donde vivimos por 40 años la compramos con mucho sudor. Era sencilla. En la colonia Benito Juárez, 3 cuartos pequeños, un patio con árbol de durazno y ciruelo, que Esperanza cuidaba como si fueran hijos. Esperanza transformó esa casa en un hogar. Las cortinas hechas a mano, las macetas de geranios en la ventana, el olor a pan dulce los domingos. Era nuestra fortaleza, nuestro rinconcito de paz. Guardé cada peso que pude a lo largo de los años. Nunca fui de bancos, no confiaba. Esperanza decía que era anticuado, pero guardábamos dinero en el colchón mismo, después en una caja de metal enterrada en el patio. Solo más tarde, cuando Douglas ya estaba grande, abrí una cuenta de ahorros para emergencias. Nunca imaginé que la emergencia sería tener que empezar de nuevo solo a los 77 años. Cuando Esperanza falleció el año pasado, descubrí que tenía un seguro de vida. Ella nunca me lo contó. Era su manera de protegerme, siempre pensando en mi bienestar, aun cuando ya no estuviera aquí. El dinero no era una fortuna, pero alcanzaba para comprar una casa mejor, en un lugar más tranquilo. El doctor había dicho que necesitaba paz por la presión alta. Fue entonces que me mudé a la colonia Jardines de San Mateo, una zona más retirada y silenciosa, una casa de una planta, con portal grande al frente y un patiecito atrás donde monté mi pequeño estanque para pescar. Siempre me gustó pescar. Era mi único pasatiempo. Esperanza nunca entendió esa manía de quedarse quieto mirando el agua, como decía, pero lo respetaba. Después de que se fue, la pesca se volvió mi refugio, mi terapia. ¿Douglas? Bueno, él cambió después de casarse con Lucía. Ella nunca nos quiso a mí y a Esperanza. Siempre nos trató como provincianos, gente sin cultura. En las pocas veces que venían a visitarnos, ella hacía caras a la comida de Esperanza. Se quejaba del olor a fritanga. Decía que la casa estaba muy encerrada. Douglas empezó a repetir las mismas cosas, como si de repente tuviera vergüenza de dónde venía. Las visitas se fueron haciendo más raras. Cuando Esperanza se enfermó, esperamos que vinieran más seguido, que ayudaran. Para nada. Aparecían una vez al mes, se quedaban media hora y se iban con excusas de compromisos. Cuando ella falleció, vinieron al velorio. Por supuesto. Douglas lloró. Lucía estuvo en el celular la mayor parte del tiempo. 2 días después, ya querían saber cómo iba a quedar la casa, si la iba a vender, si había testamento. La ambición aparece cuando la muerte toca la puerta. Fue en esa época que conocí mejor a Marcelo, mi vecino en la casa vieja y ahora uno de los pocos amigos que me quedaban. Policía judicial, unos 41 años, le gusta pescar tanto como a mí. Fue él quien me ayudó con todo el papeleo después de que Esperanza se fue. Burocracia de bancos, de notarías, todo eso me da dolor de cabeza. Y fue él también quien me alertó. Don Carlos, cuidado con los aprovechados en esta etapa. Hasta la familia a veces solo piensa en lo que va a quedar. Poco sabía yo que ese consejo sería tan importante y tan pronto. Había sido un mes difícil desde la mudanza. Cada rincón de la casa nueva todavía parecía extraño, sin las marcas que Esperanza dejaría, sin una maceta estratégicamente colocada, sin ese mantel de gancho en la mesa de la sala. Pero era el silencio que yo buscaba, y eso Jardines de San Mateo me lo daba de sobra. Los vecinos eran gente discreta, la mayoría jubilados como yo. Al atardecer, el canto de los pájaros era el único sonido que se oía junto con el eventual ladrido de un perro a lo lejos. Mi rutina se volvió sencilla. Despertar a las 5 de la mañana, hábito de quien manejó toda la vida, hacer mi café en la estufa de gas, pasar un rato en el portal viendo clarear el día. A veces iba al centro del pueblo, compraba lo que necesitaba, conversaba un poco con los comerciantes.
Por la tarde pescaba en mi estanquito o veía televisión. No era una vida agitada, pero era la paz que necesitaba después de todo. Douglas venía a visitarme cada 2 o 3 semanas, siempre con prisa, siempre viendo el reloj. Lucía casi no aparecía, siempre ocupada con compromisos que nunca quedaban claros. Cuando venían juntos, noté cómo sus ojos recorrían la casa nueva, evaluando, calculando cuánto valía cada cosa. «El papá está bien de dinero, ¿eh?», comentó Douglas en la segunda visita, pasando la mano por el sofá nuevo que compré. «Esta casa debe haber costado un dineral. El seguro de la mamá pagó todo esto, ¿verdad?» «Pagó lo que era necesario», respondí seco. No me gustaba hablar de dinero, especialmente con quien parecía más interesado en el valor de las cosas que en el valor de las personas. Fue un jueves, a principios de julio, que todo empezó a descomponerse de verdad. Yo estaba pescando en el patio cuando sonó el teléfono. Era Douglas. «Papá, necesito un dinero prestado», directo, sin ni siquiera preguntar cómo estaba. Típico. «¿Cuánto, hijo?», pregunté ya preparado para escuchar una cantidad absurda. «Unos 200,000 pesos. Es para pagar unas deudas y hacer una inversión. Te pago en 6 meses con intereses». 200,000 pesos. Casi todo el resto de los ahorros que tenía guardados de mi pensión. Respiré hondo antes de responder. «No tengo ese dinero disponible, hijo. Lo que quedó del seguro de tu mamá fue para comprar esta casa, pagar las deudas del hospital de ella y garantizar mi sustento en la vejez». Un silencio pesado se formó en la línea. Después su voz cambió. Se puso fría, cortante como navaja. «Papá, no venga con esas. Vi el tamaño de esta casa, los muebles nuevos. Usted tiene dinero guardado, lo sé. Es solo un préstamo». «Douglas, ya te dije que no tengo, y aunque tuviera, me preocupan estas deudas tuyas. No es la primera vez que pides dinero prestado para pagar cuentas». Él bufó del otro lado de la línea. «Está bien, entonces. Pensé que usted querría ayudar a su único hijo, pero ya veo que no. Después no se queje de quedarse solo ahí en esa casa enorme». Colgó en mis narices. Me quedé viendo el teléfono con un peso en el pecho. ¡Qué ingratitud! ¿Cuántas veces había ayudado a ese muchacho? ¿Cuántas cuentas pagué? ¿Cuántos préstamos di, sabiendo que nunca vería el color de ese dinero de vuelta? Y ahora, cuando finalmente tengo un techo propio, un lugar tranquilo para vivir mis últimos años, me viene con ese chantaje emocional barato. Una semana después, el teléfono sonó nuevamente. Eran casi las 9 de la noche. Ya me estaba preparando para dormir. Era Douglas otra vez, la voz diferente, más animada, más calculada. «Papá, olvídese de esa historia del préstamo. Tuve una idea mejor». «¿Qué idea?», pregunté desconfiado. «Voy a llevar a Lucía para pasar el fin de semana ahí con usted. Ella tiene ganas de verlo, ¿sabe?». Mentira descarada. Lucía tenía tanto cariño por mí como una serpiente por un ratón. «Y voy a llevar unos amigos también, gente buena onda, y mi suegro que está en la ciudad. Podríamos hacer una carnita asada, aprovechar esta casa nueva, este patio grande». Antes de que pudiera responder, él continuó. «Ya está todo arreglado. Llegamos ahí el sábado por la mañana. Arregle ese cuarto de huéspedes, ¿sí? Y limpie bien la parrilla. Hace tiempo que no la usa. Ah, y compre unas cervezas, unas carnes buenas. A la gente le gusta la fiesta». Fue ahí que mi sangre hirvió. «Espérate, Douglas. ¿Quién dijo que quiero un montón de gente en mi casa? No acordamos nada de esto». Su voz se endureció de inmediato. «¿Cuál es, papá? ¿Va a negarle su casa a su propio hijo, al compadre de su amigo policía, don Reinaldo?» Percibí la amenaza velada. Su suegro era amigo del comandante local. «Es solo un fin de semana, a menos que prefiera que empiece a buscar un asilo decente para meterlo. Ya vi algunos buenos, ¿sabe? No muy caros». Me quedé en silencio, el corazón latiendo fuerte de indignación. Un asilo. Mi propio hijo amenazándome con meterme en un asilo. «Y hay más, papá. Usted está viejo, viviendo solo. ¿Y si se cae, se golpea la cabeza? ¿Y si le da algo, quién lo va a cuidar? Voy a tener que hablar con la trabajadora social sobre esto, ¿no? Un anciano solo, sin condiciones de cuidarse.
Sí tengo condiciones, respondí con la voz temblorosa de rabia. Entonces pruébelo. Déjenos pasar el fin de semana ahí. Arregle todo bien bonito. ¿Oyó? O la próxima conversación va a ser en el DIF con la trabajadora social. Colgó sin esperar respuesta. Me quedé sentado en el sillón temblando, no de miedo, sino de indignación. Mi propio hijo que crié con tanto sacrificio, tratándome como un trasto viejo, amenazándome, usando lo que debería ser protección al adulto mayor como un arma contra mí. Esa noche no dormí. Me quedé dando vueltas en la cama pensando en cómo había llegado a ese punto. ¿Dónde me equivoqué en la crianza de ese muchacho? ¿Qué tipo de hombre se había vuelto? ¿Y qué iba a hacer ahora? De madrugada, tomé mi decisión. No iba a arreglar nada. No iba a comprar cerveza. No iba a limpiar parrilla. No me iba a doblar ante ese tipo de amenaza y falta de respeto. La casa era mía, comprada con mi sudor y con el dinero que Esperanza, mi amor, había dejado para garantizar mi bienestar. No se iba a volver escenario de parranda para Douglas, la nuera metiche y sus amigos. A la mañana siguiente, agarré el teléfono y llamé a Marcelo. No le conté toda la historia. Solo le pregunté si podía pasar por mi casa el sábado para platicar. Él se dio cuenta de que algo malo pasaba por mi tono de voz. ¿Pasó algo, don Carlos? Todavía no, pero puede pasar, respondí evasivo. Está bien, paso por ahí como a las 2 de la tarde, ¿le parece? Perfecto, respondí sintiendo un alivio inmediato. Cuando colgué, llamé a otro número, un servicio de cerrajería. Pedí que vinieran a cambiar todas las cerraduras de la casa ese mismo día. Costó buen dinero por la urgencia, pero valió cada peso por la sensación de seguridad. El sábado llegó claro y soleado. Desperté temprano, como siempre. Tomé mi café con calma. No arreglé nada, no preparé nada. La casa estaba como siempre, limpia, porque siempre fui ordenado, pero sin ninguna preparación especial para invitados que se autoinvitaron. A las 10:40 de la mañana, escuché el ruido de carros parándose enfrente. Salí al portal con mi café de olla en la mano. Me senté en la mecedora y esperé. Eran 2 carros, el de Douglas, un Tsuru financiado que apenas podía pagar las mensualidades, y otro que no conocía, probablemente de alguno de los amigos. Del primer carro bajaron Douglas y Lucía, ella toda arreglada como si fuera para un evento, no para la casa del suegro. Del segundo carro, un hombre mayor que supuse era su suegro y 2 parejas jóvenes más, todos cargando bolsas de bebidas y mochilas. «¡Llegamos, papá!», gritó Douglas animado como si aquello fuera una sorpresa agradable. «Venga a ayudar a cargar las cosas». Me quedé sentado observando. Douglas intentó abrir el portón con la llave que tenía de la casa vieja, que obviamente no sirvió. Frunció el ceño confundido. «Papá, la llave no está funcionando». «Claro que no», respondí tranquilamente, dando un sorbo al café. «Cambié las cerraduras ayer». Su expresión cambió de confusión a rabia en un segundo. «¿Cómo está eso? ¿Por qué?» «Porque esta casa es mía y decido quién entra en ella». Lucía avanzó hasta el portón, agarrando las rejas. «¡Qué absurdo es este! Vinimos desde tan lejos, trajimos amigos. ¿Dónde está su educación, don Carlos?» «Mi educación está muy bien, gracias. El problema es la falta de respeto de ustedes. No fueron invitados, impusieron su presencia, me amenazaron con asilo y trabajadora social, y ahora quieren hablar de educación». Douglas estaba rojo de rabia. «Abra ese portón ahora, papá. Toda la gente está viendo. Qué pena me está haciendo pasar». «La pena es que trates a tu papá de esta manera, Douglas. La pena es que creas que puedes invadir mi casa, hacer desmadre, amenazarme». Uno de los amigos, un muchacho con cara de niño bien y playera de marca Cara, se acercó. «¿Y entonces, Douglas, cuál es la de este viejo? Vinimos hasta acá para nada». Aquello fue la gota que derramó el vaso. «Viejo es tu respeto, chamaco. Tengo 77 años. Trabajé toda la vida, enterré a mi esposa y crié a mi hijo. ¿Quién eres tú para llamarme viejo con ese tono?» El tal suegro de Lucía se acercó también, una figura imponente con cara de pocos amigos. «Douglas, este es tu papá. El viejo que está sentado en una casa que vale una fortuna mientras tú batallas para pagar tus cuentas». Mi sangre hirvió definitivamente.
casa que vale una fortuna que compré con mi dinero y el seguro que mi esposa dejó. Douglas no tiene derecho ni a un ladrillo de esta propiedad mientras yo esté vivo. Vi a Douglas hacer una seña a los otros, cuchicheando algo. Uno de los muchachos fue al carro, sacó una caja de herramientas. Estaban planeando forzar mi portón. Fue cuando empezaron a intentar forzar la entrada que me levanté de la silla y hablé con una calma que ni yo sabía que tenía. Pueden seguir. Dentro de exactamente, miré el reloj. 10 minutos mi amigo Marcelo estará llegando con la patrulla. Él es policía judicial, ¿sabían? Y ya está avisado sobre posibles disturbios en mi residencia hoy. El suegro de Lucía soltó una risotada de burla. ¿Y qué? Mi amigo es el comandante Reinaldo. Una llamada y resuelvo cualquier problema con policiecito de quinta. ¡Qué coincidencia!, respondí sonriendo. Marcelo también conoce muy bien al comandante Reinaldo. Son compadres, de hecho. El hijo de Marcelo es ahijado de Reinaldo. Quiere llamarle ahora y explicarle que están tratando de invadir la casa de un adulto mayor, usando herramientas para forzar el portón. Siéntase libre. La expresión del hombre cambió. Se veía que estaba blofeando. En ese momento, uno de los muchachos, claramente ya alterado por el alcohol que debían haber consumido antes de llegar, decidió ignorar las advertencias. Brincó el muro lateral con agilidad, cayó en el jardín y vino tambaleándose hacia mí. «Vamos a resolver esto rápido, abuelito. Abra esa puerta para mis amigos o vamos a tener problemas». Mantuve la calma, pero mi corazón latía acelerado. El muchacho avanzó hacia el portal, subiendo los 3 escalones. Cuando estaba a menos de 2 metros de mí, saqué del bolsillo el celular y le mostré la pantalla. «¿Ve esta aplicación aquí, chamaco? Es del sistema de seguridad. La activé en cuanto llegaron. La central ya fue notificada de la invasión y una patrulla ya debe estar en camino, además de mi amigo Marcelo». Era mentira, claro. No tenía sistema de seguridad, pero él no lo sabía. Y en ese exacto momento, como si hubiera sido planeado, escuchamos el sonido inconfundible de una sirena acercándose. La cara del invasor palideció. Miró a los amigos del otro lado del portón, después a mí, y decidió que no valía la pena. Bajó los escalones corriendo, brincó el muro de vuelta y todos empezaron a meterse apresuradamente a los carros. «Esto no se va a quedar así, papá», gritó Douglas metiéndose al carro. «Me las vas a pagar por esta humillación». Lucía, ya dentro del carro, bajó el vidrio solo para gritar: «Viejo malagradecido, después no se queje cuando esté en un asilo asqueroso». Los carros se fueron quemando llanta, levantando polvo de la calle de tierra, exactamente cuando la patrulla de la policía judicial se estacionaba enfrente de mi casa. De ella bajó Marcelo con otro policía que no conocía. «¿Don Carlos está bien?», preguntó Marcelo preocupado entrando por el portón que abrí con la llave nueva. «Ahora sí está todo bien, Marcelo. Llegaste en el momento justo. Esos eran mi hijo, la nuera, su suegro y unos amigos que vinieron a hacer carnita asada en mi casa sin ser invitados. Cuando no los dejé entrar, trataron de forzar el portón». Marcelo movió la cabeza incrédulo. «Y se fueron cuando vieron la patrulla, como ratas cuando se prende la luz», respondí sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Le conté toda la historia a Marcelo y su colega mientras tomábamos café en el portal. Las amenazas de asilo, el intento de intimidación, todo. Marcelo escuchó con atención, el semblante poniéndose cada vez más serio. «Don Carlos, lo que ellos hicieron es delito, tentativa de invasión de domicilio, amenazas, perturbación del orden. ¿Qué hay más? Esa historia de amenazar a un adulto mayor con asilo o trabajadora social para intimidar es violencia contra el adulto mayor prevista en la ley. Usted puede poner una denuncia formal, si quiere». «¿Vale la pena hacer eso contra el propio hijo?», pregunté, sintiendo el peso de esa decisión. «A veces necesitamos dar un susto para que la persona entienda el límite», dijo el otro policía que se presentó como Rodrigo. «No necesita llegar hasta el final con el proceso, pero un parte ya sirve de aviso». Asentí con la cabeza. Estaba cansado, decepcionado, pero también determinado. Había construido una vida de honestidad y trabajo. Merecía respeto en mi propia casa.
Hagamos lo siguiente, propuso Marcelo. Voy a registrar la denuncia, pero no vamos a llamar a Douglas ahora. Si él o cualquiera de ese grupo aparece nuevamente para molestarlo, ahí sí tomamos medidas más serias. Estuve de acuerdo. Era justo. Le daba a Douglas una oportunidad de recapacitar, de darse cuenta de la gravedad de lo que había hecho. En el fondo, a pesar de todo, él seguía siendo mi hijo y una parte de mí todavía esperaba que pudiera cambiar. Lo que no sabía es que ese incidente era apenas el comienzo y que menos de 24 horas después descubriría que a veces la justicia puede venir de formas inesperadas. El domingo por la mañana, desperté con el teléfono sonando insistentemente. Era Marcelo, la voz urgente. «Don Carlos, ¿vio las redes sociales?» «¿Qué redes sociales, hombre? Tengo 77 años, apenas sé usar bien el celular. Su hijo Douglas subió un video anoche. Está diciendo un montón de barbaridades sobre usted, diciendo que usted tiene demencia, que está agresivo, que echó a él y a su esposa de su casa sin motivo». Sentí un peso en el estómago. «¿Cómo está eso?» «Él filmó la discusión de ustedes ayer, pero la editó. Solo aparece usted hablando de no quererlos en la casa, de haber cambiado las cerraduras. No muestra a ellos tratando de forzar el portón, ni las amenazas que hicieron. Y puso una descripción diciendo que está preocupado por su salud mental, que cree que usted necesita evaluación médica urgente». Me quedé en silencio, digiriendo esa información. La traición había ido demasiado lejos. «Hay más», continuó Marcelo. «Él etiquetó a la asistencia social del municipio en la publicación. Por lo que entendí, va a intentar una visita domiciliaria forzada, alegando que usted no tiene condiciones de vivir solo». «Pero eso es mentira», protesté. «Tengo plena capacidad. Cuido mi casa, hago mis compras, no debo nada a nadie». «Lo sé, don Carlos, y vamos a probarlo, pero necesitamos actuar rápido. Voy para allá ahora. Voy a llevar mi tableta para que vea el tal video y entienda mejor a qué nos enfrentamos». Colgué el teléfono con la mano temblorosa, no de miedo, sino de indignación. ¿Cómo Douglas podía hacerme esto? Exponerme de esa manera. Mentir sobre mi condición mental. Tratar de hacerme pasar por incapaz. ¿Todo esto para qué? ¿Para quitarme mi casa? ¿Para controlarme? Marcelo llegó 20 minutos después. Me mostró el tal video en su tableta. Era peor de lo que imaginaba. Douglas había filmado toda la discusión del día anterior, pero editada de una manera que yo parecía un viejo terco y agresivo, negándole la entrada al hijo preocupado. En los comentarios, un montón de gente compadeciéndose de él, llamándome de todo, diciendo que adultos mayores así necesitan cuidados especiales y que era Alzheimer, pobrecito. «Esto es una difamación clara», dijo Marcelo. «Usted puede demandarlo por esto. Y tenemos suerte de que la patrulla ayer tenía cámara de video. Grabó todo el operativo, incluida la parte donde su amigo brincó el muro y trató de intimidarlo. ¿Qué podemos hacer? Primero vamos a registrar una contradenuncia. Después, ya que él quiere involucrar a la asistencia social, nos vamos a adelantar. Conozco a una trabajadora social en el DIF que es seria. Va a evaluarlo con imparcialidad y voy a pedir que el doctor Méndez, médico de la Policía Judicial, haga un dictamen certificando sus capacidades. Así, cuando la denuncia de él llegue oficialmente, ya tendremos toda la documentación probando que es falsa». Asentí con la cabeza. Era bueno tener un amigo como Marcelo en un momento como ese. Alguien que conocía los caminos, que sabía cómo navegar en esa situación difícil. «Hay una cosa más», dijo él dudando. «Hice una pequeña investigación sobre su hijo anoche, después de que salí de aquí. Es procedimiento estándar cuando hay una denuncia». «¿Y descubrió algo?» «Douglas tiene varias deudas, don Carlos. Está con el nombre en buró de crédito por 3 instituciones financieras. El carro tiene 3 mensualidades atrasadas, a punto de ser recuperado por la financiera, y tiene un proceso por fraude corriendo contra él en el juzgado vecino». «¿Fraude, mi hijo?» Mi voz falló. Eso dolía más que una bofetada.
Aparentemente venía usando su nombre y reputación para conseguir crédito con comerciantes locales. Decía que era para usted, que usted iba a pagar, pero el dinero desaparecía. 3 comerciantes pusieron demanda conjunta después de descubrir el engaño. Cerré los ojos, sintiendo el peso de esa revelación. ¿Qué tipo de hombre se había vuelto mi hijo? ¿Cómo no me di cuenta de esto antes? Hay más, continuó Marcelo, aún más dudoso. Investigando mejor, descubrí que ya intentó hacer un préstamo de nómina a su nombre usando un poder notarial falso. El banco sospechó y no liberó el dinero, pero no siguió con el caso por falta de pruebas concretas. Era demasiado para absorber de una vez. Mi propio hijo tratando de robarme, difamarme, internarme en un asilo para quedarse con mi casa. El dolor era casi físico. ¿Qué quiere hacer?, preguntó Marcelo después de algunos minutos de silencio pesado. Respiré hondo, sintiendo una determinación que no sentía desde hacía años. Quiero justicia, no venganza, justicia. Quiero que aprenda que no se trata así a un papá, que no se miente, no se roba, no se difama por ambición. Marcelo asintió. Entonces vamos a actuar. Lo voy a ayudar con todo lo que necesite. Los siguientes días fueron de intensa actividad. Primero Marcelo me llevó al DIF, donde la trabajadora social, doña Claudia, hizo una evaluación completa de mi condición. Ella visitó mi casa, vio cómo mantenía todo en orden, cómo cocinaba mi propia comida, cómo administraba mis medicinas y finanzas. Su reporte fue claro. Yo tenía plenas condiciones de vivir solo, sin cualquier deterioro cognitivo o físico que justificara intervención. Después fui al médico de la Policía Judicial, Dr. Méndez, que hizo una evaluación neurológica y psiquiátrica. Nuevamente, el resultado fue positivo. Estaba lúcido, orientado, sin señales de demencia o cualquier otra condición que afectara mi capacidad de decisión. Con esos documentos en mano, Marcelo me ayudó a preparar una notificación extrajudicial, exigiendo que Douglas quitara el video difamatorio de las redes sociales e hiciera una retractación pública. De lo contrario, pondríamos demanda por difamación, calumnia y violencia contra adulto mayor. Paralelamente, descubrimos más sobre el esquema que Douglas venía operando. No era solo conmigo. Había engañado a varios comerciantes de la ciudad usando mi nombre o alegando tener conexiones que no tenía. Lucía, por lo que descubrimos, era cómplice en todo, frecuentemente usando el nombre del papá, el tal suegro intimidador, para asustar a quien empezaba a sospechar. El engaño del préstamo de nómina fue la gota que derramó el vaso. Con la ayuda de Marcelo conseguimos pruebas de que la firma en el poder era falsa, hecha por Douglas, tratando de imitar la mía. El banco, ahora con evidencias concretas, decidió seguir con una denuncia formal. El jueves de esa semana, casi una semana después del incidente inicial, recibí una llamada de Douglas. Su voz ya no era arrogante, estaba preocupada. «Papá, necesitamos hablar». «¿Sobre qué, Douglas? ¿Sobre cómo trataste de hacerme pasar por demente? ¿Sobre cómo trataste de robarme mi casa? ¿O sobre los fraudes que vienes haciendo, usando mi nombre?» Silencio del otro lado de la línea. Después, un suspiro derrotado. «Papá, puedo explicar todo eso. Estoy con problemas financieros. Lucía gasta demasiado. Su papá me metió en negocios turbios. Yo no quería perjudicarlo. Solo necesitaba ayuda. Ayuda se pide con honestidad, hijo. No se consigue con mentiras y amenazas». Lo sé. Hice todo mal, pero ahora tengo la soga al cuello. El banco me va a demandar, los comerciantes también, y ese su amigo policía me está persiguiendo. ¿Qué hago, papá? Sentí una pizca de compasión mezclada con el dolor. A pesar de todo, era mi hijo. Asume tus errores, Douglas. Paga lo que debes. Pide disculpas a quien engañaste. Quita ese video mentiroso de las redes sociales y haz una retractación pública. ¿Y si hago todo eso, usted me ayuda? Pensé por algunos segundos antes de responder. No te voy a dar dinero si es eso lo que estás pensando, pero puedo ofrecerte otra cosa, dignidad, la oportunidad de ser un hombre honrado que asume sus errores y trata de corregirlos. Él se quedó en silencio por tanto tiempo
que pensé que había colgado. Finalmente habló. ¿Usted va a continuar con las demandas contra mí? Eso depende de ti, hijo. Demuestra que quieres cambiar de verdad. Y hablamos de eso. Más silencio. Entonces su voz nuevamente, ahora con un tono diferente, no sumiso, pero más maduro de lo que jamás había escuchado. Está bien, papá. Voy a hacer lo correcto. Voy a arreglar este desmadre. Colgué sin muchas esperanzas. Ya había escuchado promesas de Douglas antes, pero para mi sorpresa, ese mismo día, el video fue quitado de las redes sociales. En su lugar apareció una disculpa, corta, pero directa. Pido disculpas a mi papá, Carlos Ramírez, por las falsas acusaciones. Él está en plena capacidad mental y física. El error fue mío. Al día siguiente recibí otra sorpresa. Tocaron mi puerta por la mañana. Cuando abrí, ahí estaban Douglas y Marcelo. Mi hijo tenía una carpeta en la mano y una expresión seria en el rostro. Papá, vine a traer esto. Son confesiones formales de todos los fraudes que hice usando su nombre. Ya llevé copias a las víctimas y a la comandancia. Y esto de aquí es un compromiso firmado, garantizando que voy a resarcir cada peso, aunque tenga que trabajar 10 años para eso. Miré a Marcelo, que hizo una seña afirmativa con la cabeza, confirmando que los documentos eran legítimos. ¿Y Lucía?, pregunté. Douglas tragó saliva. Me dejó cuando supo que podría ir preso y que ya no iba a conseguir la casa de usted. Se regresó a casa de su papá. No me sorprendí. Gente como Lucía solo se queda mientras hay ventaja. ¿Puedo entrar?, preguntó Douglas dudando, solo para platicar un poco. Abrí la puerta más ampliamente, permitiendo que entrara. Marcelo se quedó atrás. Los voy a dejar que platiquen en paz, dijo él. Cualquier cosa, don Carlos, solo me habla. Douglas y yo nos sentamos, un silencio incómodo entre nosotros. Él parecía haber envejecido años en una semana. Papá, yo estoy avergonzado. Ni sé cómo pedir disculpas por lo que hice. Empieza por el principio, hijo. ¿Por qué? ¿Por qué hacer todo esto? Él respiró hondo, los ojos fijos en el suelo. Creo que fue ambición al principio. Veía a usted con esta casa nueva, solo, y pensaba, ¿por qué él tiene esto y yo no? Después fue Lucía, siempre presionándome para tener más, para demostrarle a su papá que yo no era un fracasado, y entonces, cuando no lo conseguía por las buenas, empecé a buscar atajos. ¿Y usar mi nombre fue lo más fácil? Todo mundo en Tlalnepantla respeta a usted, don Carlos, el chofer honesto que nunca le quedó mal a nadie. Solo con decir que era para usted se abrían las puertas. Moví la cabeza triste con esa constatación. Una vida entera construyendo una reputación para verla usada de esa forma por el propio hijo. Y esa historia de asilo, de decir que yo tenía demencia, bajó aún más la cabeza. Esa fue idea de Lucía. Ella dijo que si conseguíamos probar que usted no tenía condiciones mentales, podíamos pedir una tutela. Entonces yo administraría sus bienes, incluyendo la casa. ¿Y tú creíste que eso estaba bien? En ese momento solo estaba pensando en el dinero, papá, en lo que podríamos hacer con la casa vendida, pagar las deudas, tal vez comprar un departamento. Dudó, pero ahora veo que era una locura, era cruel. Usted no se merece eso. Nos quedamos en silencio por algunos minutos. Yo tratando de procesar todo aquello, él probablemente tratando de encontrar un camino de vuelta a mi confianza. ¿Qué va a pasar ahora, Douglas? ¿Tienes dónde vivir? ¿Cómo vas a pagar lo que debes? Voy a quedarme en el departamento de un amigo por mientras. Y en cuanto a las deudas, voy a trabajar mucho. Ya conseguí trabajo en una empresa de transporte. Voy a empezar el lunes. No es gran cosa, es como auxiliar de oficina, pero es un comienzo honesto. Y Lucía ya se fue. Dijo que no se casó para vivir con un muerto de hambre. Apenas se llevó sus cosas, dejó la alianza arriba de la mesa. Tuve un destello de compasión. Por más equivocado que estuviera Douglas, ser abandonado de esa manera no era fácil. Papá, continuó, sé que no merezco perdón ni estoy pidiendo eso,
Solo quería que usted supiera que voy a arreglar todo. Voy a trabajar duro, pagar todas las deudas, limpiar su nombre donde yo lo ensucié y no lo voy a molestar más, se lo prometo. Miré a mi hijo, un hombre de 39 años, cabeza gacha, finalmente asumiendo responsabilidad por sus propios actos. Sentí una mezcla de tristeza y esperanza. Douglas, no quiero que desaparezcas de mi vida. Quiero que seas parte de ella, pero de la manera correcta, con respeto, con honestidad. Esta casa de aquí nunca fue sobre su valor. Es sobre tener paz en mis últimos años. Y paz incluye tener a mi hijo visitando, a veces tomando un café, pescando conmigo en el patio, pero un hijo que me respete como papá, no que me vea como un obstáculo o una caja fuerte para abrir. Él levantó los ojos sorprendido con mis palabras. ¿Usted todavía quiere verme? Claro que sí. Eres mi hijo. Siempre lo vas a hacer. No importa lo que pase, pero las cosas necesitan cambiar, Douglas, radicalmente. Douglas se levantó y por primera vez en muchos años vi en sus ojos una sinceridad que había desaparecido desde la adolescencia. Voy a cambiar, papá. Prometo que voy a cambiar. El sábado siguiente, exactamente una semana después del incidente con la patrulla, recibí una visita inesperada. Era Marcelo, acompañado de otro policía y de un hombre de traje que no conocía. Don Carlos, este es el licenciado Paulo, agente del Ministerio Público. Él quería hablar con usted sobre el caso de su hijo. Los invité a entrar aprensivo. El fiscal, un hombre de mediana edad, con lentes y expresión seria, fue directo al punto. Señor Carlos, estamos investigando una serie de fraudes en la región y su hijo confesó participación en varios de ellos. La ley prevé pena de reclusión para los delitos cometidos, pero dadas las circunstancias, la confesión espontánea, la disposición a resarcir a las víctimas y principalmente el testimonio del comandante Marcelo sobre el cambio de actitud de él, estamos considerando un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo?, pregunté. Su hijo no irá a la cárcel si cumple algunas condiciones. Servicios comunitarios por 2 años, resarcimiento integral a todas las víctimas, seguimiento psicológico obligatorio y prohibición de salir del municipio sin autorización judicial. Además de eso, quedará en libertad condicional por 5 años. Sentí un alivio inmenso. Douglas había errado, sí, y merecía castigo, pero la idea de él en una celda me dolía profundamente. Y usted, como padre de la víctima de algunos de los delitos y del intento de difamación, necesita estar de acuerdo con este convenio, continuó el fiscal. Entendemos que existe el aspecto familiar involucrado y su opinión es fundamental. No necesité pensar mucho. Estoy de acuerdo con el convenio. Me parece justo que pague por lo que hizo, pero también me parece que merece una oportunidad de empezar de nuevo. El fiscal se levantó satisfecho. Muy bien, vamos a formalizar todo el lunes. Su hijo deberá presentarse en el juzgado a las 10 de la mañana. Cuando se fueron me quedé en el portal, mirando el cielo de la tarde que empezaba a ganar tonos anaranjados. Pensé en Esperanza, en cómo se pondría triste con todo aquello, pero también en cómo ella siempre creyó que nuestro hijo podía ser un hombre de bien. Tal vez ahora, finalmente, estuviera en el camino para eso. Esa noche, Douglas me llamó para agradecer. Su voz estaba diferente, más ligera, más madura. Gracias por no abandonarme, papá, aún después de todo. Hijo, uno no abandona a quien ama. Uno corrige, enseña, a veces hasta castiga, pero no abandona. Aprendí una lección que nunca voy a olvidar, dijo él, y prometo que de aquí en adelante voy a ser el hijo que usted y mi mamá siempre merecieron tener. Cuando colgué, sentí paz. No la paz del silencio que tanto busqué, sino una paz más profunda de quien sabe que hizo lo correcto, de quien no se doblegó ante la injusticia, pero tampoco se dejó consumir por el resentimiento. Y mientras me preparaba para dormir, miré el retrato de Esperanza en la mesa de noche y susurré: hicimos lo mejor que pudimos, mi amor, y al final creo que todo va a salir bien. Han pasado 6 meses desde ese sábado que cambió todo. El tiempo tiene ese don de curar heridas,
pero las cicatrices siempre quedan para recordarnos lo que vivimos. Hoy tengo 77 años y medio, todavía viviendo en mi casita en Jardines de San Mateo, todavía pescando en mi estanquito, todavía tomando mi café de olla en el portal. Pero muchas cosas cambiaron. Douglas cumplió con su palabra. Todos los miércoles vino a visitarme después del trabajo. Al principio era extraño, penoso. Nos quedábamos sentados en el portal intercambiando pocas palabras, el silencio pesando entre nosotros. Pero con el tiempo, las conversaciones empezaron a fluir. Él me contó sobre el trabajo en la empresa de transporte, sobre lo difícil que estaba pagar todas las deudas que acumuló, sobre cómo estaba aprendiendo a vivir con menos. «Papá, usted tenía razón», me dijo en uno de esos miércoles. «Uno solo valora lo que tiene cuando lo pierde. Yo tenía una vida buena, una familia que me amaba, un papá honrado, y tiré todo eso a la basura por ambición, por querer más y más, sin importarme a quién lastimaba en el camino». Fue la primera vez que vi a mi hijo hablar con tanta sinceridad. Ya no era el Douglas arrogante que creía que el mundo le debía algo. Era un hombre que estaba aprendiendo de sus propios errores. Los servicios comunitarios que el juez determinó terminaron siendo una bendición disfrazada para él. Douglas fue asignado para trabajar en el asilo municipal los fines de semana. Al principio se quejaba mucho. «Es deprimente, papá. Esos viejitos abandonados, algunos ni reciben visitas». Pero con el tiempo, él empezó a desarrollar cariño por los adultos mayores, a escuchar sus historias, a entender el valor de la experiencia de vida. Hay un señor ahí, don Gerardo, que tiene 92 años. ¿Sabe qué me dijo la semana pasada? Que su mayor riqueza no eran los ahorros que guardó, sino las memorias que construyó con la familia, y que su mayor arrepentimiento era no haber pasado más tiempo con los hijos cuando eran pequeños, siempre demasiado ocupado trabajando. Douglas me contó con los ojos llorosos. En cuanto a Lucía, nunca más tuvimos noticias. Supe por conocidos que se casó con un empresario de la Ciudad de México, alguien con potencial, como ella diría. Douglas parece no extrañarla. Era una relación basada en apariencias, papá. No tenía sustancia, no tenía respeto. Marcelo sigue siendo mi amigo fiel. Viene a pescar conmigo los domingos trayendo cerveza fría e historias de la comandancia. Fue él quien me animó a dar clases de manejo para jóvenes de bajos recursos en el proyecto social de la iglesia local. Usted tiene 42 años de experiencia al volante, don Carlos. Ese es un conocimiento valioso que puede cambiar la vida de esos muchachos. Y así lo he hecho. 2 veces por semana enseño técnicas de manejo a jóvenes que sueñan con trabajar como chóferes. Uso el viejo Tsuru que compré con mis ahorros. No es gran cosa, pero para quien nunca manejó, es un comienzo. Ver la sonrisa de esos muchachos cuando logran hacer un estacionamiento perfecto o un rebase seguro me llena de orgullo. Me recuerda cuando Douglas era pequeño y yo le enseñaba las primeras letras. La casa en Jardines de San Mateo sigue siendo mi refugio, mi rinconcito de paz, pero ahora tiene más vida. Además de las visitas de Douglas y Marcelo, he recibido a algunos de mis alumnos para un café en el portal después de las clases. Ellos me tratan como un abuelo, me cuentan sus aspiraciones, sus miedos, y yo en mi sencillez de viejo provinciano ofrezco lo que puedo, consejos basados en una vida de trabajo honesto. En cuanto al episodio de la patrulla, se volvió una especie de leyenda en el barrio. El viejo que llamó a la policía para su propio hijo, dicen. Algunos me miran feo, creyendo que fui demasiado severo. Otros me saludan con respeto, como quien reconoce a un hombre que no se deja intimidar, ni siquiera por la propia familia. La verdad es que no me arrepiento de lo que hice. Era necesario, era justo. A veces, el amor necesita ser duro para ser verdadero. Douglas está pagando sus deudas poco a poco, trabaja duro, vive con sencillez en un pequeño departamento rentado en el centro de la ciudad. Cuando viene a visitarme trae siempre algún detallito. Un paquete de galletas caseras, una planta para el jardín, una gorra nueva para mis pescadas. No son regalos caros, pero tienen valor porque vienen del corazón.
«Papá, ¿usted cree que algún día va a conseguir confiar en mí otra vez?», me preguntó la semana pasada, mientras compartíamos un café en el portal. «Hijo, la confianza es como un jarrón de cristal. Cuando se rompe, se pueden pegar los pedazos, pero siempre quedan las marcas de las rajaduras. Uno aprende a vivir con ellas, a encontrar belleza hasta en esas imperfecciones, pero nunca es igual a lo que era antes». Él se quedó pensativo. «Entiendo, pero voy a seguir intentando de todas formas. Y eso es lo que importa al final de cuentas. No que él consiga mi confianza total otra vez, eso tal vez nunca pase, sino que él siga intentando día tras día, reconstruyendo no solo nuestra relación, sino a sí mismo como hombre. Esperanza, si estuviera aquí, estaría orgullosa. No de lo que pasó, claro, sino de cómo lidiamos con todo. Ella siempre decía que problemas todo mundo tiene. Lo que hace la diferencia es cómo uno los resuelve. Y resolvimos a nuestra manera, imperfecta, dolorosa, pero honesta. Cuando miro hacia atrás a toda mi vida, los 42 años manejando por las carreteras de México, los más de 50 años con Esperanza, la crianza de Douglas, los altos y bajos, las alegrías y tristezas, me doy cuenta de que todo valió la pena. Cada momento, cada decisión, cada error y acierto me trajeron hasta aquí, a un lugar de paz. No aquella paz silenciosa que tanto buscaba, sino una paz más profunda que viene de adentro, que resiste las tempestades de la vida. Como dice aquel dicho antiguo que mi papá me enseñó cuando era niño, el árbol más fuerte no es el que nunca enfrentó tempestades, sino el que sobrevivió a todas ellas. Y yo, Carlos Ramírez, a los 77 años, después de tantas tempestades, sigo en pie. Gracias por escucharme hasta aquí. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal Búhos de los Abuelos. Quien vio hasta el final, comenta ahí abajo la frase «No te rindas». Y no dejen de checar las otras historias aquí del canal. Ahí en la pantalla tienen dos que les van a gustar. Un abrazo de este viejo.